Pero muy buenas noches, Dios te bendiga. Te habla el pastor Ed Pinilla, aquí desde Bogotá, Colombia, listo para iniciar en este momento esta enseñanza que el Señor nos está regalando. Te doy la bienvenida. Espero puedas conectarte en este momento. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes. Freddy, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, don Carlos. Gracias, familia. Diana, los estoy viendo desde acá. A Rosa, bendiciones. Que el Señor los bendiga grandemente. Estamos listos hoy para iniciar con este mensaje de la palabra del Señor para nosotros en este día. El Señor ha sido bueno, su misericordia, dice la Escritura, es para siempre. Amén. Y hoy tenemos un tema muy bonito porque vamos a hablar del libro o de la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado, hijo espiritual, Timoteo. Amén. Y yo creo que estamos listos. Yo espero que nos escuches bien, que haya buena recepción. Tuvimos unos problemas con el internet hace unos minutos, pero estamos de nuevo listos para servirles. Amén. Y le voy a invitar a que oremos en este momento y le demos gracias al Señor. Gracias por conectarte. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque tu presencia, Señor, está en medio nuestro, porque tu gloria, Señor, tu poder, Dios, tu santidad se manifiestan hoy en medio, Señor, de tus hijos, Padre. Ayúdanos a entender lo que tu palabra nos quiere decir hoy. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos hoy conforme a tu preciosa y santa voluntad. Bendigo a tus hijos, Señor, que nos escuchan hoy a través de esta, Señor, de esta red social Facebook, Padre. Te ruego, Señor, que la bendición tuya, Señor, sea derramada en este momento, Señor, en el corazón de tus hijos y que podamos, Señor, entender lo que tú tienes en la Escritura, Dios, para nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada persona, Dios, que nos ve. Gracias, Señor, por sus familias, por sus trabajos, por sus negocios, por las cosas que hacen en su día a día, Padre. Yo te pido que tú abras puertas y los bendigas poderosamente en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque la gloria tuya hoy se manifiesta en nosotros conforme a tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús, por esta palabra de hoy y te rogamos, Señor, que traigas paz, que traigas, Señor, amor, que traigas libertad a nuestros corazones hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos y gracias por estar hoy conectados conmigo. De nuevo, es una bendición volverlos a ver, volver otra vez a conocer que están con nosotros, que están con nuestra familia, que están con nuestra iglesia, dispuestos siempre a crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos una palabra muy bonita que tiene que ver con la vida de Pablo y su hijo espiritual llamado Timoteo. Y quiero invitarte a que vayas a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Del capítulo 1 vamos a hablar de los versículos 3 al 7. Y hoy nuestra enseñanza se llama Defiende la sana doctrina. ¿Amén? Defiende la sana doctrina. Diga conmigo, yo voy a ser un defensor de la sana doctrina. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículos 3 al 7. Si está conmigo, lea la Biblia. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Yo quiero decirte en este momento, este es un texto bastante fuerte porque Pablo le está hablando a Timoteo
sobre algunas deficiencias que habían en este momento en la iglesia. Y a mí me gusta que conozcamos el contexto. ¿Para qué? Para poder ver cuál es el deseo, se me corrió la cámara, disculpen, cuál es el deseo y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, en todas las cosas, amados hermanos. Y yo te voy a pedir que hoy tomes muy en cuenta esta palabra porque es fundamental. Yo quiero decirte lo primero, es que cuando Pablo estaba escribiendo este texto, él se dio cuenta que algunas personas en Éfeso no estaban aceptando a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Sin embargo, había mucha oposición de parte de la gente que vivía ahí en contra del Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 9. Por otra parte, había muchos paganos que veían peligrar los negocios por culpa de esta nueva doctrina espiritual, la cual enseñaba que solo había un Dios. Recuerde que en ese momento la mayoría de las personas eran politeístas, eran personas que creían en muchos dioses. Pero nosotros venimos de una creencia donde solamente aceptamos que hay un Dios. Somos monoteístas. El cristianismo es monoteísta. Pero cuando ellos se enfrentan a Éfeso, cuando Pablo se enfrenta a Éfeso, encontró una ciudad llena de dioses, llena de un montón de cosas, llena de un montón de idolatría. El asunto se complica en este lugar, escúcheme, cuando dentro de la comunidad cristiana en Éfeso algunos comenzaron a recibir y a aceptar algunas doctrinas de demonios enseñadas por personas judías y enseñadas por paganos, que infiltrados ellos decían ser que se habían convertido a Cristo, pero eso no era verdad. Lo que trataban era de desestabilizar, escúchame, trataban de desestabilizar la comunidad cristiana de ese momento. Y entonces estos supuestos cristianos, recuerde que a veces a las iglesias llegan supuestos cristianos, supuestas personas que están buscando a Dios, pero esa no es la verdad, sino que quieren traer problemas, quieren traer dificultades, quieren traer división a las iglesias, ¿no es cierto? Entonces estos mismos supuestos cristianos son los que se están encargando de difundir esas doctrinas falsas dentro de la iglesia y dentro de la ciudad. En este punto, escúcheme, este es un punto importante cuando Pablo se da cuenta de esto, porque él hace una especial referencia a su hijo amado Timoteo, para que él le haga frente al problema. Y yo te voy a decir una cosa, porque esto es tremendo. Nosotros sabemos de Timoteo muchas cosas, sabemos quién era su mamá, sabemos quién era su abuela, porque tenían un testimonio de fe tremendo según la Biblia. Y conocemos que Timoteo, según lo que dice la Biblia, él conoció creciendo la Escritura, conoció creciendo, creció conociendo, escúcheme, la palabra del Señor de una manera poderosa y maravillosa. Pero cuando vienen los retos, una de las cosas que viene a Timoteo es temor de tener que confrontar esas situaciones, temor de tener que confrontar esos problemas. Ya Pablo estaba acostumbrado a enfrentar esas situaciones, Pablo era un conocedor del asunto, pero él tenía que viajar según la Biblia. Según el texto, 1 de Timoteo, él tenía que viajar a Macedonia para seguir predicando el Evangelio, ya que por revelación del Espíritu Santo, según Hechos 16, 6 al 10, a él le había sido encomendado ir y abrir otras obras. A él le hubiese gustado ir a Éfeso, a Pablo. Sin embargo, la situación era difícil, entonces, ¿qué hizo? Buscó a su siervo, buscó a la persona en la cual más confiaba. Yo te voy a decir una cosa. Dios nos ha puesto, a ti y a mí nos ha puesto en la iglesia para que cuidemos la iglesia, porque estos son tiempos, mira, son tiempos totalmente difíciles, donde se están metiendo enseñanzas, donde se están metiendo doctrinas, donde se están predicando cosas que no son verdad, cosas que son mentiras, y la Biblia hoy en este texto nos está hablando, mira, cuida la sana doctrina. Como te dije hace un rato, parece que a Timoteo le dio un poco de susto las órdenes de Pablo y no le pareció muy buena idea la tarea que le encomendó.
ya que el apóstol, dice la escritura, le rogó, dice la Biblia, que se quedara. El problema en ese momento es que Pablo no tenía a otra persona de confianza. Yo creo que en este momento la opresión para Timoteo era muy difícil. Era muy joven y de un espíritu apenas fluyendo, apenas creciendo espiritualmente, y entonces quizás él no sentía ese respaldo de Dios. Por eso Pablo tiene que hablarle en sus cartas, siempre lo está motivando y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio. El Señor ha derramado su gloria sobre nosotros, y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo eso. Pablo le confirma que él ya no es un niño espiritual, sino que él ya está listo para hacer la obra. ¿Sabes qué sucede con nosotros muchas veces? Nosotros somos como ese Timoteo que a veces le hacemos el quite a todo lo que tenga que ver con meternos en las situaciones difíciles de la obra de Dios. Nos gusta muchas veces darle la espalda y dejarle los trabajos pesados a los pastores o a los evangelistas o a los maestros, pero a veces nosotros no tomamos, escúchame, no tomamos nuestra posición en Cristo. Y cuando el Señor nos llamó para que nosotros estableciéramos su reino y para que nosotros viviéramos en autoridad, como dice la palabra del Señor. Cuando alguien se convierte a Dios, recibe autoridad de parte del cielo. Recibe autoridad, ¿para qué? Para servir al Señor. Recibe autoridad, ¿para qué? Para buscar al Señor. Recibe autoridad, ¿para qué? Para hablar del Señor. Pero muchas veces permitimos que el enemigo opaque nuestro llamado, opaque nuestro ministerio, opaque lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces comenzamos a confiar en nuestra carne. Escúchame, te lo voy a decir de todo corazón. Comenzamos a confiar en nuestra carne. Y Pablo sabía que Timoteo estaba confiando en su carne. Y entonces lo que hace Pablo es transmitirle confianza a Timoteo y recordarle la conversión genuina que había tenido y cómo Dios lo había plantado para dar frutos hermosos y preciosos en el reino de los cielos. Yo creo que Dios te está levantando a ti de manera poderosa para que des frutos, pero ya deja de dormir. Sacúdete en este momento, y comienza a hacer la voluntad de Dios. Pablo comienza a confiarle a Timoteo una tarea que debía ser contundente, que se tenía que hacer con contundencia y con autoridad. La comisión consistía, escúcheme, vea lo que Dios le puso a Pablo en el corazón, que le dijera a Timoteo: tú tienes que callar a las personas que están propagando esas doctrinas falsas dentro de la comunidad. Y ordenar a la iglesia, escúcheme, ordenar a la iglesia que presten más sus oídos a la predicación del evangelio que a aquellas personas que les están enseñando lo que no es verdad. Era una orden fuerte. ¿Qué sucede cuando alguien llega a tu iglesia a enseñar cosas extrañas? ¿Tú prestas tu oído para eso? ¿O tú eres de los que cuidan la iglesia? Tú estás prestando oído a todo aquello que viene del enemigo, porque déjame decirte, hoy en día hay muchas doctrinas falsas dentro de las iglesias. Desafortunadamente eso es algo que se está dando, son doctrinas de hombre, cosas que vienen del corazón del hombre. Déjame decirte, la gente le está poniendo más atención a la sensualidad, a las cosas y al deseo personal del hombre que a la voluntad de Dios. Y hoy nos encontramos con buenos motivadores dentro de las iglesias, pero no nos encontramos con predicadores que estén llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. No nos encontramos con personas que quieran defender el evangelio, que quieran defender la causa. Y a veces es necesario, escúchame, muchas veces es necesario callarle la boca a todos aquellos que son enviados por el enemigo para dañar el camino de Dios. Es que el camino de Dios es sencillo.
Pero cuando comienzan a ponernos reglas de hombres, cosas de hombres, cuando comienzan a nosotros como cristianos a meternos dentro de la ley, a meternos que tenemos que cumplir ciertos ritos, entonces nosotros nos estamos perdiendo del real evangelio. Para Timoteo, escúchame, para Timoteo, esto era una decisión muy fuerte, muy drástica. Y yo quiero hablarte del corazón. Quiero que cambies tu forma de pensar del evangelio. Quiero que madures. Para Timoteo quizás este momento era difícil, pero a veces Dios nos pone retos para que cambiemos. A veces Dios nos pone retos para que hagamos cosas diferentes. A veces Dios va a permitir que alguien con una falsa doctrina se acerque a ti. A ver tú qué haces, si lo escuchas o si tú decides tomar la decisión de callar la boca a esa persona. Imagínate que Pablo le dice que tiene que callarlos. Y si la respuesta de estas personas era negativa, una vez amonestados, dice Pablo que no quedaría otra solución que la expulsión de estos insensatos. Yo creo que eso es tremendo, porque imagínate, hay mucha gente que le es difícil decir las cosas con verdad. Hay mucha gente que le es difícil decir las cosas con amor. Hay mucha gente que le es difícil hablar la palabra de Dios como es. Y por eso la gente se está perdiendo. Por eso hay doctrinas hoy de amor al dinero, de amor a la carne, de amor a la sexualidad. Escúcheme, porque se desenfocaron del Señor. Y cuando Pablo le dice a Timoteo esto, le está diciendo que hay 4 cosas específicamente que quería que hiciera. La primera, que toda la comunidad disfrute de una conversión genuina a Cristo. Fue lo que te hablé ayer. En vez de estar escuchando voces extrañas, en vez de estar escuchando predicaciones locas, ¿por qué no ponemos más bien atención a lo que nos dice la palabra de Dios y a una verdadera relación, a una verdadera conversión genuina hacia Cristo? Ayer te hablaba de un regalo. El regalo más maravilloso que nosotros tenemos como seres humanos, ese regalo es Jesús. Pero no aprovechamos ese regalo en nuestras vidas. Lo tenemos guardados cuando Jesús quiere amarnos, cuando Jesús quiere restaurarnos, cuando Jesús quiere bendecirnos, cuando Jesús quiere levantar nuestras familias, nuestras casas. Mira, te lo está diciendo alguien que no creía en Dios, te lo está diciendo alguien que estaba totalmente alejado de Dios, pero que encontró esa misericordia en Dios en este tiempo. Te lo dice alguien que estaba alejado de Dios y no hay algo mejor como una conversión genuina. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, disfruten de eso en vez de meterse en conversaciones confusas, en enseñanzas que no son reales. Disfruten la presencia de Dios, disfruten el regalo de Dios. Disfruta tú en este momento el regalo de Dios. Ahorita todo el mundo está predicando por internet y una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa y la gente no sabe ni siquiera ya en qué creer. Yo te voy a decir una cosa, escucha a las personas que te hablan de Jesús, pero que te dicen que Jesús vino a esta tierra por obra y gracia del Espíritu de Dios, que vivió sin pecado. Escúchame, que vivió sin pecado y que pagó el precio por nosotros, yendo a esa cruz, sufriendo en esa cruz y muriendo por nosotros, pero que también la palabra se cumplió y que Él resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. No te pongas a buscar cosas ocultas. Hay gente que ahorita está preocupada si se va a acabar o no se va a acabar el mundo. No se preocupen por eso. Confíen en Dios. Confíen en Dios porque la Biblia dice que Él tendrá cuidado de vosotros. La Biblia dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tengas temor de eso y no estés pensando, todo el mundo ahorita se volvió apocalíptico, todo el mundo está pensando que ya se va a acabar el mundo. Déjame decirte una cosa. Quizás le queda mucho tiempo a esta tierra, no te preocupes por eso, pero de lo que sí tienes que preocuparte es por tener una relación real y genuina con el Señor Jesucristo.
De eso sí te tienes que preocupar. Eso sí es una real situación, un verdadero problema si no estás viviendo una relación íntima con el Señor Jesucristo. Pablo quería decirle también a Timoteo, y quería que él expresara esto también a la iglesia en ese momento en Éfeso, que todos tuvieran un amor sincero, fruto de la restauración que hace el Espíritu Santo. Algo maravilloso que puedo yo sacar de esta situación que estamos viviendo, de esta dificultad que estamos viviendo, es que se han caído las máscaras de nuestra vida. ¿Sabes por qué se caen las máscaras cuando viene la prueba? Cuando viene la prueba para el hombre, cuando viene la prueba para nosotros, las máscaras comienzan a caer porque las máscaras no resisten la verdad, no resisten las situaciones reales de la vida. Y entonces comenzamos sin máscaras a amar verdaderamente en nuestro corazón a los demás. ¿O no te hacen falta las personas que amas? Hoy veía un cuadro muy hermoso en mi celular de dos chiquitos de nuestra iglesia que se reencontraron después de un tiempo, y ese abrazo que ellos se dieron después de 110 días de pandemia fue un gran abrazo. En vez de estar luchando por escuchar cosas que no son verdad, deberíamos estar amándonos los unos a los otros, deberíamos estar orando los unos por los otros, deberíamos estar orando los unos por los otros, deberíamos estar manteniendo una relación firme. No te alejes de la relación. Esto no puede ser una relación de que el pastor esté detrás de ti como obligándote, porque entonces no sería relación. Relación es una relación cuando tiene una doble vía, cuando es de dos vías, cuando uno da, pero también el otro está dando. Y esto es una relación de doble vía y necesitamos quitar de nosotros toda inmundicia, necesitamos quitar de nosotros toda apariencia, necesitamos quitar de nosotros toda hipocresía y toda máscara para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Hace unos meses atrás, antes de que esto pasara, muchas personas decían que amaban a su prójimo, pero en verdad no lo amaban. No lo amaban. Y usted sabe lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la gente conocerá que nosotros somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Y esa es una realidad. Esa es una realidad bíblica que la iglesia no está viviendo y que necesitamos vivir en este tiempo. ¿Qué quería decirle Pablo también a la iglesia y a Timoteo? Que tuvieran una verdadera fe en Jesús y en su evangelio. Si tú vas a vivir para Cristo, ya no prestes oído a todo lo demás que se diga por ahí. Escúchame, préstale oído a Jesús, a su palabra. Lee la palabra y no solamente léela, sino también escudriñala. Con mi suegro, con mi pastor Arnoldo, hace unos días hablábamos que Jesús nunca dio una orden de leer la palabra. Qué interesante eso, ¿no? Usted no va a encontrar que Jesús haya dado la orden, lean la palabra. Jesús lo que dijo es, escudriñen la palabra. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad la Escritura. El Señor no solo nos ha mandado a leer, sino a escudriñarla, a que nos metamos de lleno, porque cuando tú conoces la palabra, escúchame, cuando tú conoces la palabra, tú no caes en falsas doctrinas. Cuando tú conoces la palabra, no te vas detrás del dinero. Cuando tú conoces la palabra, no le metes más a la Escritura. Cuando tú conoces la palabra, sabes que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú conoces la palabra, tú caminas dentro de la voluntad de Dios, no alejado, sino caminas conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy.
Y a veces nos cuesta porque estamos como Timoteo, ahí como encerrados con temor, pero cuando se nos da una obra fuerte, entonces nos da miedo hacerla, pero el Señor nos fortalece para hacerlo. Y entonces no solamente le dijo esas tres cosas: la primera, que disfrutaran de la conversión genuina y de la relación que tenían con Jesús, sino que también tuvieran un fruto de amor sincero que había sido dado por la restauración del Espíritu Santo en sus corazones. También les pides que tengan una verdadera fe en Jesús y en su evangelio. Y por último les dice que mantengan la doctrina pura. ¿Y qué es mantener la doctrina pura? ¿O qué es mantener la doctrina bien como debe ser? Es vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura y no de acuerdo a lo que dice el hombre. Yo quiero decirte una cosa: yo he luchado durante años con un montón de predicadores que solo hablan de dinero. Como te has dado cuenta, en estos 110 días de pandemia, nosotros no hemos utilizado ni un solo segundo de este lugar, de este Facebook, de esta iglesia en la web para predicar de dinero. No hemos utilizado ni un solo minuto porque creemos que nuestro Dios proveerá. Pero hay gente que vive hablando solamente de eso porque eso es lo que hay en su corazón. Y entonces le dicen a la gente: vea, pacte, que si no pacta no va a ser bendecido. Escúcheme. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Hay que mantener la fe. Si tú quieres apoyar un ministerio, hazlo con todo el corazón, pero que sea algo sincero, como dice 2 Corintios capítulo 8 y 2 Corintios capítulo 9, que dice la Escritura que el que da, dé con alegría y no con tristeza. Pero no has visto que nosotros estemos a toda hora diciéndote: mira, esto es que no te vas a salvar si no das. Pero la gente está creyendo en esas doctrinas. ¿Para qué? Para cambiar su vida económica, cuando no es así. El Señor te dará entendimiento sobre este tema. Y hay mucha gente hablando de muchas cosas que son, entre comillas, misterios, pero que no son la voluntad de Dios. Yo quiero que entiendas que hay que mantener la doctrina pura. Hay que mantener la palabra de Dios pura como debe ser. Si tú crees en Jesús, no le añadas nada más a Jesús, porque Jesús es suficiente para salvarte. No te vas a salvar por nada más. Tienes que cambiar, tienes que madurar en este tiempo. Después de esto tienes que salir siendo un cristiano poderoso. Después de esto tienes que salir siendo un cristiano real, verdadero, sin máscaras, sin hipocresías, sin ninguna situación de temor, sino viviendo conforme a la voluntad de Dios. Lo que veía Pablo es que el problema de mucha gente era que no tenían una fe verdadera. Y no se comprometían con dejar esa vida pasada, sino que sus conciencias estaban mal. Todo era puro fingimiento, pura hipocresía. Y este tipo de creyentes que estaban en este momento en Efesio estaban haciendo que la iglesia se engañara. Y en este tiempo ha pasado lo mismo, porque hay mucha tibieza espiritual. Y tú sabes que Dios no quiere que nadie esté tibio, sino que la gente esté firme en Él. Que la gente esté firme, que la gente crea en Él. Necesitamos gente que ame al Señor con todo su corazón en este tiempo, no personas tibias. Necesitamos gente que se pegue al Señor, no gente del mundo y paganos disfrazados de cristianos. Porque ellos traen problemas a la iglesia. Cada persona que se acerque a Cristo debe entregarle su corazón verdaderamente. Cada persona que se acerque a Cristo debe entregarle su corazón completamente, no a medias, no una parte, no un poquito. Le debe entregar todo. No puede vivir bajo tradiciones y enseñanzas viejas, sino que tiene que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres ser lleno de poder de Dios? ¿Quieres ser lleno de autoridad de Dios? Pues entonces no permitas que la confusión que el enemigo quiere traer a la iglesia entre a tu corazón. Ponle atención a la Biblia. Ponle atención a la Biblia. Dile al Señor: Dios, dame discernimiento. Escudriña las Escrituras. Pídele dirección al Espíritu Santo, porque Él tiene un suministro constante de bendición, de verdad para ti. Examina todo lo que escuchas que se predica, siempre bajo la dirección de Dios, y quédate en el lugar donde Dios te puso.
Quédate en el lugar donde Dios te puso. Si tú eres nuevo y has recibido la palabra de Dios a través de estas predicaciones y quieres congregarte con nosotros cuando abran las iglesias, eres bienvenido. Si ya Dios te puso acá, quédate acá. Quédate con nosotros porque vamos a volver. Dejemos el temor y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Timoteo tuvo que dejar el temor. Y cuando dejó el temor, escúchame, fue cuando su ministerio inició. Fue cuando su ministerio se levantó verdaderamente. Deja el temor y deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios nutra tu espíritu. Deja que Dios cambie tu vida. Mira lo que dice la Biblia allá en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No se amolde más a este mundo, sino sea transformado por medio de la renovación del entendimiento. Sea usted transformado. ¿Para qué? Para que pueda conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que dice la Escritura, que es agradable y perfecta. Quiero decirte que Dios tiene cosas maravillosas para ti y que este es un tiempo para disfrutarlas. Que aunque el mundo esté hablando de desgracia, aunque el mundo esté hablando de muerte, aunque el mundo esté hablando de pandemia, nosotros estamos entendiendo que este es el mejor tiempo para estar con Dios. Este es el mejor tiempo para estar protegidos por el Señor. Y el Señor te va a cuidar si es que le has entregado tu corazón verdaderamente a Él. Yo quiero en esta noche orar por ti y quiero pedirte con todo mi corazón que no te alejes de Dios por doctrinas cerradas, que no te alejes de Dios por situaciones que te estén pasando en este momento. Quizás estás pasando por una situación difícil. No importa, Dios te va a sacar de eso. Si tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, el Señor te va a sacar de eso. Yo sé de quién te estoy hablando. Yo no puedo meter las manos por nadie en el mundo en el fuego. Por el único que lo haría es por Jesús. Por Él no solamente meto las manos, meto la cabeza, meto las piernas. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Él no me va a fallar. Ni te va a fallar a ti. Ni te va a fallar a ti. Yo quiero orar en este momento y pedirle a Dios que te bendiga. Pedirle a Dios que te dé sabiduría. Pedirle a Dios que te dé discernimiento para entender lo que la palabra tiene para ti. Pedirle a Dios que te dé entendimiento y sabiduría sobre lo que predican muchas personas para que no estés tú perdiendo tu tiempo escuchando cosas que no son reales. Esa es una realidad. Busca a Jesús con todo el corazón. Mira, centra tus ojos en Jesús. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Te bendigo, Señor. Te adoro, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, mi Dios, es para siempre, Señor. Porque podemos ver tu gloria, Señor, la gloria tuya, Señor, sobre nosotros, Padre Santo. Tú ministrando, Señor, nuestros corazones, ministrando nuestras vidas, Señor. Tú haciendo proezas, Señor, en medio nuestro, Señor, en medio, Dios, de tu iglesia, Padre, en medio de tus hijos, Señor. Yo creo, Padre, que tú vas a hacer algo grande, Padre Santo, en nosotros. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Jesús. Gracias por llenarnos, Señor. Gracias por derramar tu gloria, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad hoy, Señor, de ver tu presencia en medio nuestro. Porque tenemos, Señor, esta oportunidad preciosa de ver tu gloria, Señor, manifestándose en nuestras vidas. Te pido, Dios, que cuides a tus hijos. Te pido, Señor, que llenes a tus hijos. Te pido, Señor, que les des discernimiento sobre lo que escuchan. Si hay alguno que está ahorita pasando por una tentación especial de querer abandonar, Señor, de querer dejar todo, yo te pido que les ayudes, Señor, para que sean fortalecidos en tu presencia, como dice esta canción, Señor. Queremos conocer tu palabra realmente, Señor, y no vivir bajo la influencia de las enseñanzas y de las doctrinas cerradas, Señor, que solo llevan el mundo y solo llevan a las personas a alejarse de Dios.
Quiero rogarte por tu iglesia que me escucha hoy, por esta iglesia hermosa, Señor, que me escucha hoy, para que tome fuerza, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Y así como le hablaste a Timoteo, así como le hablaste al joven Josué, Señor, en su tiempo, danos hoy fuerza, Señor. Tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Bendigo a tus hijos hoy, Señor, que te buscan. Bendigo a tus hijos hoy que están en este momento adorándote, Señor. Bendigo a tus hijos hoy, Señor, que escuchan tu palabra constantemente y que la aplican primero que todo. Bendigo a tus hijos que escudriñan la palabra día a día, Señor, conociendo más de ti, Padre. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos por todo lo que nos das, Señor. Gracias, familia. Te recuerdo que el día de mañana estaremos con nuestros pastores Arnoldo y Lidiet Blanco a través del Centro Cristiano Avivamiento a las Naciones, para que te conectes. 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche, hora de Costa Rica. El jueves volveremos a vernos a las 7 de la noche para hablarte más del libro de Timoteo. Y el día viernes, muy importante, no lo olvides, vamos a tener nuestra media vigilia desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Va a ir por Facebook y por Zoom. Si alguno quiere conectarse por Zoom, puede hacerlo. Si alguno quiere conectarse por el Facebook, puede hacerlo. Amén. Pero el hecho es que nos mantengamos conectados, orando, alabando al Señor, predicando la palabra. Va a ser un tiempo muy bonito. Y yo quiero pedirte que no te pierdas esa bendición, que no te pierdas esa bendición, sino que te acerques al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Esta semana va a ser una semana para hablar de oración, para hablar de sana doctrina, para hablar del Señor Jesús, para hablar de la gloria de Él y testificar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Lo mejor por vivir viene para ti, pero con Jesús. Fuera de Jesús no puede pasar nada. Gracias por acompañarme en este día. Dios te bendiga. No olvides dejar tu like y tu comentario. Y no olvides también compartir esta palabra para que otra persona la pueda recibir. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Bendiciones.